Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, feliz sábado, 23 de febrero. Hoy celebramos siempre la memoria de la bienaventurada Virgen María. Y cada sábado, como es costumbre, pedimos a nuestra Madre del Cielo que ella nos ayude a seguir los pasos de su Hijo Jesucristo y también, al estilo de María, que seamos buenos oyentes de la palabra de Dios, la guardemos en el corazón y la pongamos en práctica. El Evangelio que hemos escuchado hoy de Marcos capítulo 9, versos 2 al 13, nos habla acerca de la invitación que Jesús le hace al discípulo de ir cerquita de Dios. Siempre que en la Biblia se nos hable de ir a la montaña, a un lugar alto, es estar cerca de la presencia de Dios. Y eso lo podemos hacer por medio de la oración. Por eso, cuando Jesús se llevaba a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña, en realidad los llevaba era a orar, para estar cerca de Dios. Esto te quiero decir, querido hermano, querida hermana, cuando tú empiezas a orar, subes a la montaña, es decir, estás cerca de Dios y te pones en sintonía con Él. Y una vez que uno está en la presencia del Señor, pues suceden estas cosas maravillosas. Y por eso dice hoy este texto, que Jesús, cuando estaba en la montaña, se transfiguró delante de sus discípulos y sus vestidos quedaron blanco, deslumbrador. Es decir, que Jesús se mostró como el auténtico Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Es más, se presentó como Dios mismo y se dejó ver por sus discípulos. Y por eso los discípulos, cuando ven transfigurado al Señor, cuando lo ven cara a cara, cuando ven la presencia de Dios, lo primero que Pedro empieza a decir es: qué bueno se está aquí, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Que esa sea nuestra frase cada vez que oremos. Qué bueno es estar en sintonía con Dios, qué bueno es estar en este lugar, en el Santísimo Sacramento, en la casa del Padre, en tu casa, en tu habitación. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Se transfiguró, se dejó ver como Dios y luego se aparecieron Elías y Moisés que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro toma la palabra y dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se olvidaron incluso de ellos mismos. No sabían lo que decían, dice Marcos, sino al contrario, ellos escucharon una voz que les decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Segunda enseñanza: para que el Señor haga obras grandes en nosotros, es preciso que lo reconozcamos como el Hijo amado de Dios que viene para salvarnos. Hay que escucharlo. Entonces, cuando ya uno escucha la palabra de Dios, pues ya se da cuenta que hay que volver nuevamente a la realidad. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan. Se dieron cuenta que no había nadie más sino Jesús y que ellos estaban con Él. Y Jesús los invita nuevamente para que bajen, para volver nuevamente a la realidad. A Dios orando, como dice el dicho, y con el mazo dando. Hay que orar, hay que pedir, pero también hay que predicar, hay que ir a la realidad nuestra, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra propia vida, para transfigurar, para cambiar, así como el Señor nos invita a cambiar y a transfigurar y a transformar muchas cosas en nuestra vida que de pronto no están siendo agradables para Dios.
Le pedimos pues al Padre del Cielo para que Él nos regale ese Santo Espíritu y lo podamos reconocer. Vayamos a la montaña, seguidito, de vez en cuando. Ojalá que subamos a la montaña y digamos: Señor, aquí estoy ante tu presencia para reconocerte como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios que cambia nuestra vida y nos ayudas a volver nuevamente a nuestra realidad para irla cambiando, para irla renovando, para irla transformando. Que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en clínicas, hospitales, que están en la casa, cuidado de sus familiares, por los encarcelados, por los que están en prueba, tribulación, dificultad, por los hogares, por las familias. También rogamos al Padre del Cielo por los que hoy cumplen años y le pedimos al Padre del Cielo que sea Él el que les bendiga su vida y sean felices de la mano de Dios. También oramos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, que Él les conceda el descanso eterno. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.